Ahora tenemos de la meningitis fúngica crónica, cual esta va a tener una evolución mucho más lenta al paciente, y eso siendo principalmente por hongos que pueden llegar a diseminarse por todo el sistema nervioso central y que va a estar más presente sobre todo en personas cuales estén inmunodeprimidas. Pasamos como primer agente causal va a ser el Cryptococcus meningia, cual dice que esta va a tener una patología que va a ser por una inhalación del hongo, luego de que este vaya a diseminarse por la vía hematógena. Y algo interesante de este patógeno, bueno, de este fúngico, que va a ser que la cápsula del Cryptococcus va a tener una cápsula polisacárida, cual va a llegar a inhibir a la fagocitosis y va a generar una inflamación granulomatosa que va a estar poco organizado. ¿Cuáles son la forma clínica del paciente o cómo va a llegar el paciente? Va a ser de un cuadro subagudo, de una cefalea progresiva, es decir, que se va a ir con el tiempo, va a ir aumentando, o puede llegar a estar con estado febril, es decir, con fiebre, o puede también estar con problemas del estado mental. Asimismo pasamos a la histoplasmosis meningia, cual esta va a tener una inhalación de las esporas luego de que se diseminen al sistema nervioso central. Igualmente aquí se va a presentar con la cefalea, con fiebre y también como por último sería una alteración al estado mental. Vamos a hablar sobre la meningitis tuberculosa. Esta se considera que es una presentación de la tuberculosis, cual tiene como agente el Mycobacterium tuberculosis, cual esta se considera que es un ácido alcohol resistente, es decir, un VAR, cual se origina de una forma de una diseminación de la vía hematógena del foco pulmonar primario, además o puede llegar a ser de la ruptura de un tubérculo gaseoso del sistema nervioso central. Vamos a la fisiopatología. La fisiopatología tiene que una vez el agente ingrese al sistema nervioso central, va a llegar a desencadenarse una reacción inflamatoria sobre las meninges, las cuales van a tener una característica principal el trasudado fibroso, cual esta va a estar rica en linfocitos y neutrófilos, y una vez que avanza la enfermedad, esta puede o se vuelve a hacer granulomatosa, con células epiteloides, macrófagos que van a estar activados, además de las células gigantes del Langer. Tenemos como unos signos característicos, signos clínicos, cuál va a ser la presencia de fiebre, la persona va a estar en un estado febril, la cefalea, además de un síntoma característico, un signo mejor dicho, sería la rigidez a nivel de la nuca, que no va a poder alzar, la nuca no va a poder haber un movimiento correcto. Y en etapas más prolongadas, es decir, una etapa crónica, va a llegar incluso a tener alteraciones a nivel mental. Además, como otro síntoma puede llegar a ser la confusión y volviendo a la fiebre, esta va a llegar a ser prolongada. Pasando como el último hongo de esta meningitis micótica o fúngica, tenemos que el cocicoidocosis meningia. Tiene la patología que ocurre tras la inhalación del hongo en lugares endémicos. ¿Qué quiere decir esto? Que va a estar el hongo en una cierta parte, que en este caso puede ser una cierta parte de un país o de una región en específico. Siendo esto teniendo como su histopatología, puede ser que van a estar esferolas fúngicas dentro del tejido meningio, además con gránulas organizados y que puede llegar a haber tejido necrótico que ya está localizado. Además de la clínica, los síntomas meningios van a estar presentes y va a haber un estado crónico, como pueden llegar a ver los signos y síntomas que puede ser la hidrocefalia y el déficit neurológico. Meningitis piógena vírica aguda. ¿Qué es esto? Es cuando no se reconoce microorganismos en los cultivos bacterianos con síntomas meningios. La prueba diagnóstica son secuencias de última generación. La etiología puede ser vírica, bacteriana, como la rickettsia o autoinmunes. El 80% de meningitis piógenas
es causada por enterovirus. Los signos son leucocitosis linfocítica, que significa que es el aumento de proteínas y con una glucosa normal. El tratamiento es sintomático, esto quiere decir que podemos aliviar el dolor con paracetamol, por ejemplo, pero no curar la enfermedad. Infecciones supurativas focales agudas, de etiología bacteriana u hongos. Se encuentran ubicadas en el parénquima cerebral, en el espacio subdural y en el espacio extradural. Los abscesos cerebrales es tejido cerebral necrosado más una infección bacteriana, de etiología de propagación de microorganismos adyacentes a mastoiditis o sinusitis paranasal. O también tenemos otra etiología, diseminación hematógena. Los focos causales vienen del corazón, pulmón o huesos de extremidades. Los abscesos cerebrales, como su síntoma importante es el aumento de la presión intracraneal, y esto lo que puede causar es una hernia mortal. Los factores predisponentes son la endocarditis bacteriana aguda, que lo que causa es abscesos cerebrales múltiples, las cardiopatías congénitas de izquierda o derecha del corazón, la filtración pulmonar de microorganismos, la sepsis pulmonar, bronquiectasias, enfermedades sistémicas con inmunodepresión, o en las personas sin inmunodepresión, las bacterias que más causan este tipo de abscesos son estreptococos y estafilococos. Absceso extradural, asociado a la osteomielitis, de etiología de infecciones adyacentes a sinusitis o infecciones quirúrgicas. Las complicaciones son localizadas en el espacio subdural. Esto causa una compresión y esto puede ocasionar una emergencia neuroquirúrgica. La encefalitis es una inflamación del encéfalo, generalmente de origen viral, aunque también puede tener causas bacterianas, fúngicas, parasitarias, autoinmunes o ser postinfecciosa. Puede presentarse de manera aguda o crónica y afectar a múltiples funciones cerebrales. Como causa infecciosa tenemos las virales, que puede ser causada por una herpes simple tipo 1, virus del varicela zoster, por una rabia o VIH, bacterianas por un microbacterium tuberculosis, un mycoplasma pneumoniae, fúngicas, Cryptococcus neoformans, que se puede producir en pacientes inmunocomprometidos. Parasitarias tenemos el Toxoplasma gondii. Postinfecciosas tenemos que se desarrolla después de infecciones virales o algún tipo de vacuna. Dentro de los síntomas generales tenemos fiebre, cefalea, fatiga y malestar general. Dentro de los neurológicos tenemos la alteración del estado de conciencia, crisis epilépticas, déficit neurológico focal, alteraciones del comportamiento, signos meningios como por ejemplo la rigidez de nuca, fotofobia, náuseas y vómitos. Para el diagnóstico es necesario basarnos en la historia clínica y los síntomas. Tenemos que realizar también lo que son exámenes de laboratorio, como un análisis de líquido encefalorraquídeo por punción lumbar, un PCR para virus, serologías para agentes infecciosos. También podemos utilizar lo que es una neuroimagen. Dentro de esto tenemos la resonancia magnética, la tomografía computarizada y el electroencefalograma. Como tratamiento se le trata de acuerdo a la causa. Para una encefalitis viral se puede dar lo que es un aciclovir y un manejo de soporte con antipiréticos, hidratación, ventilación si es necesario. Una encefalitis bacteriana, antibióticos específicos según la agente causal. Para una encefalitis autoinmune, inmunoterapia con corticosteroides. Y tratamiento asintomático se puede dar lo que es anticonvulsivo si existe lo que es crisis, control de presión intracraneal y terapia intensiva en caso de pacientes graves. Encefalitis transmitidas por artrópodos. Las encefalitis transmitidas por artrópodos afectan principalmente al sistema nervioso central, causada por el arbovirus. Encontramos dentro de estos al mosquito, garrapata, entre otros artrópodos. Seguido de eso vamos a hablar sobre las generalidades. Son causadas por los virus ARN, principalmente de las familias Flavivirus, Togavirus y Bunyavirus. En la familia Flavivirus también se conoce como encefalitis del señor Luis, encefalitis japonesa. Dentro del Togavirus también se conoce como encefalitis equina del este-oeste y de Venezuela. Dentro del Bunyavirus se puede encontrar también como encefalitis de California. Dentro de su patogenia vamos a encontrar que esta ingresa a través de la picadura del mosquito, genera una replicación en los ganglios linfáticos, finalmente invadiendo al sistema nervioso central por una ruptura de la barrera hematoencefálica.
provocando así una inflamación, necrosis neuronal, eh, por acción directa del virus y una respuesta inmunitaria del huésped. Dentro de los hallazgos histopatológicos vamos a encontrar una inflamación perivascular con linfocitos y macrófagos, una microglía activada formada por nódulos microgliales, infiltrados meningios con linfocitos meningios y en el parénquima cerebral. También vamos a encontrar una neurofagia, que esto es la destrucción de las neuronas por las células inmunitarias. En la clínica vamos a encontrar como síntoma principal o inicial fiebre, cefalea, malestar general, síntomas gripales. En los síntomas neurológicos vamos a encontrar una confusión, convulsión, signos meningios, ataxia, parálisis flácida en algunos casos. Y en casos graves vamos a llegar al coma, insuficiencia respiratoria y finalmente la muerte dentro de la clínica. Seguido de eso vamos a hablar también del diagnóstico. Se diagnostica mediante el líquido cefalorraquídeo, una serología, un PCR, una neuroimagen. El tratamiento y la prevención. El tratamiento netamente para esto no hay un tratamiento antiviral específico para la mayoría de las encefalitis virales transmitidas por artrópodos. El manejo se basa principalmente en la hospitalización, el monitoreo, vigilancia de signos neurológicos, manejo en UCI si ya está más avanzado. Hay compromiso respiratorio, tratar de mantener una estabilidad hemodinámica, soporte hemodinámico y respiratorio. También vamos a utilizar oxigenoterapia si es necesaria, intubación en casos de insuficiencia respiratoria y control de la fiebre y otros síntomas que vienen acompañados a esto. Para esto generalmente se usa el paracetamol para la fiebre y el dolor de cabeza. También vamos a dar una hidratación intravenosa si hay una deshidratación y manejo de las convulsiones e inflamación cerebral. También se puede usar anticonvulsivos en casos de crisis epiléptica, corticoides en casos de edema cerebral. Seguido de eso, para la prevención, generalmente es llevar un control de los vectores de los mosquitos, usar repelentes, ropa adecuada, una ropa protectora y usar vacunas en zonas endémicas. Muy buenos días. El día de hoy les voy a hablar sobre patologías que se encuentran en el tronco encefálico y la médula espinal. Hoy les voy a hablar sobre 4 patologías, que es la romboencefalitis, la poliomielitis, la mielitis flácida aguda y por último la neurosífilis. Bueno, para empezar, la romboencefalitis es una enfermedad que va a existir una inflamación en nuestro tronco encefálico. Esto puede ser causado por infecciones como la listeria o la monocitógenes. ¿Cómo va a suceder esto? Va a existir una invasión en nuestro sistema nervioso central que puede ser causado por esta misma listeria, en la que va a existir una inflamación localizada. Al existir esta inflamación, al volverse crónica, va a existir un daño en los pares craneales y de igual manera pueden existir en causas autoinmunes anticuerpos que van a atacar incluso al mismo sistema nervioso central, causando una neuroinflamación crónica. En nuestra histología vamos a encontrar una infiltración perivascular de linfocitos. Esto nos quiere decir que al existir una inflamación en respuesta de nuestro sistema inmunológico, los linfocitos y macrófagos van a migrar desde el torrente sanguíneo más cercano a esta inflamación, causando infiltrados inflamatorios perivasculares. También puede existir una necrosis neuronal y gliosis reactiva, ya que al pasar un tiempo muy prolongado por esta inflamación, estas van a invadir directamente las neuronas o nos pueden inducir a una citotoxicidad que pueda ser mediada por el sistema inmunológico. También podemos observar una gliosis reactiva. Esto nos quiere decir que al momento de que nuestras neuronas mueren, los astrocitos van a intentar reparar este daño, proliferando y formando una cicatriz glial. Entonces, ¿cómo se va a encontrar nuestro paciente? El paciente va a presentar fiebre, cefalea, déficit de pares craneales que se puede encontrar como una diplopia, disfagia o disatria. También va a existir ataxia y temblor. Como segunda enfermedad tenemos a la poliomielitis. Esta se caracteriza que es una enfermedad netamente viral y va a ser causada por el poliovirus, que va a destruir las motoneuronas. La fisiopatología, bueno, esta va a suceder que va a existir una replicación
del virus en el intestino y va a existir una diseminación hematógena. También va a existir la neuroinvasión con tropismo por las motoneuronas y posterior a eso una apoptosis y necrosis de neuronas motoras. Nuestra histología. Va a existir una pérdida de motoneuronas del asta anterior. Esto nos quiere decir que el poliovirus tiene un tropismo por esas motoneuronas, lo que va a causarnos que se infecten las neuronas, causando esta apoptosis y posterior una necrosis, lo que va a llevar a una degeneración. De igual manera va a existir una gliosis y una desmilinización secundaria. Esto va a ser porque al haber esta pérdida de neuronas nos van a dejar unos espacios vacíos en nuestra médula espinal y de igual manera puede causar una cicatriz glial. ¿Cómo se va a encontrar nuestro paciente? Bueno, nuestro paciente se va a encontrar con fiebre, malestar general, también va a existir una parálisis flácida simétrica, sin alteraciones y una hipotonía y arreflexia. La mielitis flácida aguda. Esta enfermedad se caracteriza por una inflamación en nuestra médula espinal con una afectación a la sustancia gris asociada a infecciones virales como el enterovirus. Bueno, ¿cómo va a suceder esto? Al existir una diseminación viral hematógena, va a existir una afectación en nuestro asta anterior, activando el sistema inmune como los infiltrados mononucleares. También desmielinizando parcialmente en la médula espinal. ¿Cómo se va a encontrar nuestro tejido? Va a existir una degeneración en las neuronas motoras por el mismo hecho de que al existir esta infección de los enterovirus va a desencadenar de igual manera una respuesta inflamatoria y se va a observar un infiltrado de linfocitos y macrófagos en nuestra sustancia gris en la médula espinal. También puede existir degeneración neuronal, que de igual forma es por la inflamación y la replicación viral. También, bueno, nuestro paciente se va a encontrar con una debilidad flácida súbita, también con una hipotonía y arreflexia, y de igual manera puede existir un dolor neuropático ocasional. Y por último, les voy a hablar sobre la neurosífilis. Esta inflamación o esta patología se caracteriza por al existir una infección crónica del sistema nervioso central, que puede ser por una treponema pallidum o también con formas meningovasculares. Esto va a suceder porque la treponema pallidum va a invadir los meninges y los vasos sanguíneos del sistema nervioso central. Esto nos puede desencadenar una meningitis y vasculitis en formas tardías y de igual manera va a existir una neurodegeneración con demencia. ¿Cómo se va a encontrar nuestro tejido? Va a existir una meningitis linfocitaria con una proliferación de células plasmáticas. Esto nos quiere decir que al existir esta inflamación va a existir una respuesta inmune crónica con un predominio de linfocitos y estas células plasmáticas. De igual manera vamos a encontrar una degeneración de columnas dorsales en tabes dorsal. Al afectar nuestras neuronas sensoriales en la médula espinal, va a existir, en especial en las columnas dorsales, va a transmitir una sensibilidad propioceptiva y vibratoria, creando así una degeneración de estas fibras, causándonos ataxia o pérdida de reflejos y dolor. De igual manera, el paciente puede presentar un grado leve de demencia o cambios de personalidad, de igual manera un dolor lancinante en miembros inferiores. Muchas gracias por su atención. Enfermedad de Lyme es una infección bacteriana causada por Borrelia burgdorferi, transmitida por la picadura de garrapatas infectadas. Los síntomas incluyen fiebre, fatiga, dolor en músculos y articulaciones, y una erupción en forma de diana. Si no se trata, puede afectar al corazón, las articulaciones y el sistema nervioso, y este se trata con antibióticos. La enfermedad de meningitis fúngica es la inflamación de las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal, causada por los hongos como el Cryptococcus o Histoplasma, afectando principalmente a personas inmunodeprimidas. Los síntomas incluyen fiebre, dolor de cabeza intenso, rigidez en el cuello, náuseas y confusión. El tratamiento requiere de antiinfúngicos por vía intravenosa durante semanas o meses. En conclusión, ambas enfermedades pueden ser graves si no se tratan a tiempo. Bueno, vamos a hablar sobre las infecciones del sistema nervioso central, donde estas pueden ser causadas por protozoos y helmintos, generando graves consecuencias. Entre ellas se destacan la encefalitis amebiana, la toxoplasmosis y la cisticercosis.
donde les vamos a hablar sobre la primera, que es la encefalitis amebiana. Pues como etiología y patogénesis vamos a tener que se dividen en dos, como la Naegleria fowleri, que provoca meningoencefalitis amebiana primaria. Esta va a ser accediendo por la vía nasal hasta el sistema nervioso central. Y como segunda vamos a tener la Acanthamoeba y la Balamutia mandrillaris, que estas van a causar encefalitis granulomatosa amebiana. Como manifestaciones clínicas de la meningoencefalitis amebiana primaria vamos a tener fiebre, cefalea, vómitos, convulsiones, y el estado mental va a ser alterado, y también una progresión rápida de caer en coma y también la muerte. En la encefalitis granulomatosa amebiana vamos a tener el curso subagudo y un curso crónico con signos neurológicos focales. Para su diagnóstico vamos a tener que es especialmente por el líquido cefalorraquídeo, donde va a haber pleocitosis, hipoglucorraquia y proteínas elevadas. El PCR y el cultivo del líquido cefalorraquídeo para la detección de amebas. El tratamiento aquí sería para la meningoencefalitis amebiana primaria, la anfotericina B, la mitefosina y también rifampicina, y también la acitromicina. Mientras que para la encefalitis granulomatosa amebiana vamos a tener la miltefosina combinada con antifúngicos y antibacterianos. Les vamos a presentar aquí un caso clínico donde tenemos que es de encefalitis amebiana granulomatosa, que es de un hombre de 82 años que acudió al servicio de urgencias con una historia de 2 semanas de debilidad generalizada. Tenía antecedentes de linfoma de células B, que había estado en remisión durante más de 10 años. El examen físico mostró una debilidad difusa sin hallazgos focales. Un día después del ingreso se desarrolló afiasa y debilidad en el lado derecho y estado mental alterado. Tenemos que en la resonancia magnética mostró una anomalía de la señal que no mejoraba en el lóbulo frontal paramediano izquierdo, como se observa en la figura A. El análisis del líquido cefalorraquídeo obtenido por punción lumbar mostró un nivel de proteínas de 159 miligramos por decilitro. El rango de referencia es de 15 a 45. Y también tenemos 455 células nucleadas con un 22% de neutrófilos y 46% de linfocitos. Los cultivos del líquido cefalorraquídeo fueron negativos y el análisis citológico no mostró células malignas, a pesar de recibir tratamientos para la meningitis bacteriana, fúngica y viral. El paciente se volvió más somnoliento y comenzó a tener convulsiones. La resonancia magnética repetida 2 días después reveló una gran lesión del lóbulo frontal, parietal y temporal como efecto de masa, como se observa en la figura B. Tenemos que el paciente falleció a los 9 días después de la presentación. La autopsia mostró necrosis liquefactiva, como se observa en la figura C, que se observaron trofocitos en punta de flecha y también quistes. Al microscopio, como en la figura D, tenemos que la reacción en cadena de la polimerasa identificó especies de Acanthamoeba, lo que afirmó el diagnóstico de encefalitis amebiana granulomatosa. Como segunda patología le vamos a hablar de la toxoplasmosis, donde esta vamos a tener como etiología y patogénesis que es el Toxoplasma gondii, que se transmite por la ingesta de oquistes en agua y alimentos contaminados o por la carne cruda. En inmunocomprometidos, como decía el SIDA, encefalitis toxoplásica grave. Como manifestaciones clínicas vamos a tener los inmunocompetentes, fiebre, linfadenopatías y cefalea. En la encefalitis en inmunosuprimidos vamos a tener convulsiones, alteración del estado mental y hemiparesia. Y la congénita vamos a tener hidrocefalia, carioretinitis y calcificaciones intracraneales. Para el diagnóstico vamos a tener la serología del IgM y también del IgG. En imagen vamos a tener una tomografía axial computarizada y una resonancia magnética, con lecciones aquí especialmente en el anillo. El PCR en líquido cefalorraquídeo, y el tratamiento aquí sería sulfadiazina más piremetamina y ácido folínico, y en embarazada sería la espiramicina. Como tercera patología les vamos a hablar de la cisticercosis,
donde esta vamos a tener que etiología y patología, vamos a tener la Taenia solium, que es ingesta de huevos, liberación de oncoesferas y migración al sistema nervioso central. También te genera neurocisticercosis. Y manifestaciones clínicas vamos a tener epilepsia, cefalea crónica, hipertensión intracraneal, hidrocefalia, y como fases vamos a tener la vesicular, coloidal, granular y calcificada. Para el diagnóstico vamos a tener que hacer pruebas de imagen, la resonancia magnética y la tomografía axial computarizada, que va a estar con lesiones quísticas. En la serología vamos a tener por ELISA o la de Western blot. Y el tratamiento vamos a tener albendazol más corticoides, anticonvulsivos en el caso de epilepsia y cirugía en el caso de hidrocefalia grave. Aquí les tenemos otro caso clínico donde vamos a tener de circoesclerosis diseminada. Es una niña de 10 años con convulsiones tónico-clónicas generalizada. En la resonancia magnética de cráneo, como se observa en la imagen, vamos a tener numerosas lesiones quísticas distintas de un patrón miliar acompañado de un edema perilesional leve. En la secuencia de T2 de todo el cuerpo mostró el patrón característico de grano de arroz, como se observa en la imagen, que afecta a la musculatura esquelética. Tenemos que se administraron en esta paciente esteroides orales y medicamentos antipilépticos con mejoría clínicamente.